Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a trabajar con un tipo de función que básicamente es la función polinómica. Como podéis imaginaros, la función polinómica es aquella que se viene representada por un polinomio de cualquier grado. Es decir, una función que sería de este estilo. Si yo tuviera sería f de x igual a 1 por x elevado a n más a2 por x elevado a n menos 1 más así hasta llegar a sub n por x elevado a 1 y más a sub n más 1. ¿Ok? Entonces tendríamos básicamente todos estos coeficientes que serían desde a1 hasta a n más 1 y simplemente cada uno de los grados que tendríamos aquí arriba para nuestros variables en x. Entonces, para intentar trabajar un poco mejor con ellas, vamos a intentar determinar en dos grupos. Aquellas que tengan índices pares e índices impares. ¿Ok? ¿Por qué vamos a trabajar esto? Porque tienen en general características que son comunes o no comunes. Entonces, lo primero de todo, características que son comunes a ambas, tanto a las pares como a las impares, en caso de que sean polinómicas en general. Por ejemplo, una función de índice par sería f de x igual. Cuando hablamos de índice par nos referimos siempre a que el mayor índice sea par. Por ejemplo, x a la cuarta más 2x al cubo más 3, por ejemplo. Y f de x con índice impar pues sería x al cubo más 2x cuadrado más 6. Estos serían dos funciones, una de índice par y otra de índice impar. Repito, con índice par e índice impar nos referimos a que el mayor sea de índice par o de índice impar. El resto pueden ser como quieran, porque lo que más nos va a importar es el índice que manda. Entonces, características que tienen en común. Lo primero, el dominio. El dominio de todas las funciones polinómicas siempre es igual a todo R. ¿Por qué? Porque en este caso tendremos que yo puedo introducir en las x absolutamente cualquier valor desde x igual a menos infinito hasta x igual a más infinito. Por lo tanto, en un principio no deberían de tener ninguna restricción. Después, las simetrías, ¿vale? En general, una función polinómica no va a ser simétrica. Tendremos que estudiar cada una de las peculiaridades de las funciones en concreto, pero en general una función polinómica no es simétrica. Por ejemplo, la función f de x igual a x al cubo sí que es simétrica, es una función impar. Pero esta no es una función en general de tercer grado, porque hemos dicho que una función en general de tercer grado sería x al cubo más 2x cuadrado menos 3x más 1. Y esta función no es impar. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, ¿vale? Que repito, en general, las funciones polinómicas no son simétricas. Por lo tanto, esa parte hay que tenerla en consideración. Hay que considerar también que algunas pueden serlo, como por ejemplo esta, pero en términos generales no lo son. Después, tenemos otra cualidad, que es la continuidad. La continuidad es muy relevante, ¿por qué? Porque las funciones son continuas en todo R. Es decir, la función tanto de índice par como de índice impar son absolutamente continuas en cada uno de los casos. Siempre, sin excepción. Son continuas en todos los casos, a no ser que haya una restricción ajena a la propia función. Entonces, en ese caso sí que tendríamos que verlo, pero en general son continuas. Después, el crecimiento y decrecimiento, o lo que sería lo mismo, la monotonía. Por el momento no tenemos herramientas necesarias para determinar exactamente cómo sería el crecimiento o decrecimiento de una función, ya sea polinómica de grado par o de grado impar.
Simplemente tendremos que ver la gráfica, suponiendo, por ejemplo, que una función pudiese ser una cosa tal que así, donde aquí tuviera un máximo, aquí un mínimo, aquí otro máximo y aquí otro mínimo. Por ejemplo, supongamos esta función que me acabo de inventar. Entonces, aquí tendría toda esta zona decreciente, toda esta zona creciente, toda esta zona decreciente, toda esta zona creciente y toda esta zona decreciente. De momento, la monotonía solamente podemos determinarla como una variable gráfica, porque repito, no tenemos todavía las herramientas para poder trabajar con ella. ¿Qué ocurre? Que con los máximos y los mínimos nos ocurre lo mismo. Entre un punto que tenga decrecimiento y un punto que tenga crecimiento, tendré un mínimo. Es decir, esto será mínimo. El siguiente, entre un punto que tenga crecimiento y decrecimiento, será un máximo. Por otra parte, aquí tendré de nuevo un mínimo. Aquí volveré a tener un máximo. Y el resto ya no lo conozco. Entonces, como hemos dicho, en estos casos necesitaré la representación para poder determinar aquellos puntos que son máximos o mínimos y aquellas zonas que son crecientes o decrecientes. Y tenemos otra característica en común, que es la intersección con los ejes. Es decir, los ejes. ¿Qué ocurrirá? Cuando tenga el eje X siempre tendré que hacer que Y sea igual a 0 y cuando tenga el eje Y siempre tendré que hacer que X sea igual a 0. En el caso de hacer Y igual a 0 me quedará la expresión general igual a 0, es decir, aquí sí que tendré diferencias, por ejemplo tendré que sería pues ax cubo más bx cuadrado más cx más d igual a 0, suponiendo que fuera de grado 3, aunque podría ser de cualquier grado, que sea impar, y la otra sería ax cuarta más bx cubo más cx cuadrado más dx más e igual a 0. Y en el caso de que la x fuera igual a 0, pues simplemente en este caso, como siempre, tendría que y sería igual al término independiente, en el primer caso igual a d y en el segundo igual a e, y tendría que el punto 0d y el punto 0e sería el corte con mis ejes. Entonces, como podemos ver, la manera de encontrarla es común, pero lógicamente para cada una de sus expresiones. Esto tenemos que trabajarlo. Y por último, la mayor diferencia que tenemos en este caso es precisamente el recorrido de la función. Voy a borrar por aquí para que me quede un poquito más despacio. El recorrido, a ver. En caso de tener una función impar, el recorrido va a ser todo R. ¿Por qué? Porque una función impar, si viene desde menos infinito creciendo, va a seguir creciendo aunque haga varios giros, pero sin embargo una función par puede ser que siempre crezca, pero mejor dicho, que siempre, si viene desde infinito, haga una curva, una cosa tal que así, y luego vuelva a crecer, o que lo haga al revés, que haga una cosa tal que así, y luego vuelva a decrecer. Entonces, en caso de que yo tenga un impar, su recorrido siempre va a ser todo R, y sin embargo, si tengo una par, tendré que tener en cuenta el punto más alto o más bajo, o lo que sea lo mismo, el máximo o mínimo absoluto en la región con la que trabajo. Porque a partir de ese punto, el recorrido se va a cortar, ya sea para arriba, si tengo una función que tenga un índice par negativo, o ya sea para abajo, si tengo una función que tenga un índice par positivo. Entonces, estas características se ven muy bien si dibujamos las gráficas. Vamos a ello, como siempre. Bueno, entonces vamos a dibujar un ejemplo que sería, por ejemplo, x al cubo más 2x al cuadrado menos 7x más 6. Entonces, bueno, vamos a poner más 1, que así nos quedará más sencillo. Entonces, aquí tenéis un caso de una función que es de grado impar, la cual, como podéis ver, no presenta ninguna simetría, ni con respecto al eje X, ni con respecto al punto del origen. Además, vemos que tiene un recorrido y un dominio que son completamente infinitos. ¿Por qué? Porque el valor puede irse
todo hacia la derecha, hacia la izquierda que queráis, y todo hacia arriba y hacia abajo lo que queráis. Es una función completamente continua. Es una función que crece en un principio hasta que llega a un punto máximo. Después decrece hasta que vuelve a llegar a un punto mínimo. ¿Vale? Aquí lo he seleccionado un poco mal, pero bueno, no pasa nada. Sabéis que me refiero a este punto. Y después vuelve a crecer hasta irse otra vez hacia el infinito, por tanto, por eso su recorrido es todo, y como podéis ver, corta a los ejes, en este caso, un máximo de 3 veces. Recordad que las funciones polinómicas pueden cortar al eje X, como mucho, el número de grados que tenga el mayor término, y al eje Y únicamente una vez. Por lo tanto, esta sería una función polinómica de grado 3 muy clásica. Y si ahora hacemos lo mismo con una de grado 4, x a la cuarta, más 3x al cubo, menos 2x al cuadrado, más 4x menos 5. Voy a poner más 2 para que se nos junte un poquito más aquí. Vale, y en este caso, ¿qué tendremos? Como podemos ver, tenemos unas cuantas cualidades que son distintas. Lo primero, tampoco presenta ninguna simetría, como ya habíamos visto. Tiene una continuidad durante todo el dominio, durante todo R, ¿vale? Pero sin embargo, su dominio podemos ver que en efecto es todo R, porque yo me puedo ir toda a la derecha y toda a la izquierda que quiera, pero sin embargo, si nos damos cuenta de este punto, que sería el mínimo, este punto de aquí, suponiendo que lo puedo coger bien, porque al ser tan grande no se me va a dejar, ¿vale? Más o menos ahí caería. De aquí para abajo, todos los valores del recorrido no tendrán ningún sentido. ¿Por qué? Porque no podré cogerlos, básicamente porque dependerán de unos valores de x que realmente no existirán para estos valores de y. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es precisamente que esto ocurre, ¿por qué? Porque la función, tanto el menos infinito como el más infinito, se me va muy para arriba para los valores de y. Por eso es por lo que hacia abajo no tiene sentido. De nuevo aquí tenemos un mínimo en este caso, solamente tenemos dos cortes con el eje X y como siempre, como máximo, un corte con el eje Y, que en este caso al tener un dominio infinito, deberemos tener un corte con el eje Y. Entonces, como podéis ver, la función no tiene por qué cortar siempre al eje X varias veces. En este caso solamente la corta 2, no pasa nada. Como máximo, 4. Como mínimo, ninguna. Y en este caso, 2. Así que bueno, chicos, en este vídeo hemos visto las cualidades más importantes de las funciones polinómicas en general, concretando específicamente en aquellas que tienen grados pares e impares. Como os digo siempre, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta, dejadlo en los comentarios. Y por lo demás, muchísimas gracias por el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.